Muy buenos días a todos. Uno habla por lo bajo, ¿no? Acá. Se siente que conversamos con la Mayoli. La Mayoli. Muy buen día, muy buen día. La verdad que empezamos una mañana extraordinaria, pero también reconociendo que vivimos días muy intensos en el Señor, disfrutando mucho de su voz y la verdad que eso nos hace mucho bien, ¿sí? Así que estamos muy felices, gracias por cuidarnos todos estos días. Nos sentimos siempre muy amados cada vez que venimos y estamos con ustedes. Y de verdad lo decimos, ¿sí? Porque nos sentimos muy amados, muy cuidados. Y bueno, es un profundo agradecimiento hacia todos ustedes por recibirnos y amarnos de esa manera. Reciban los saludos de mi esposa, la pastora Eva, quien está conectada, de mis hijitas Giovanela, Isabel y toda nuestra congregación allí en Mendoza, que también están conectados, están junto con nosotros desde el primer día, siguiendo toda esta transmisión y disfrutando junto con nosotros. Así que gracias por la posibilidad de poder estar. Somos muy agradecidos por el apóstol María del Carmen, pero también agradecidos a nuestro amado apóstol Gustavo por permitirnos también y poder tener una lectura para que podamos compartir en estos días lo que el Señor quiere expresarnos. ¿Amén? ¿Están conmigo o se me congelaron? Sí, el ambiente hace frío, pero frótele un poquito la espalda ahí a su hermano a modo de chirlo para que se despierte. Yo quiero dejarle simplemente, y quiero ser bien objetivo esta mañana, ¿sí? Y voy a ponerme mi cronómetro, aunque me robé algunos minutos con la presentación, pero voy a ser fiel al tiempo, ¿sí? que se nos ha dado. Quiero tomar en este tiempo, ¿sí? Una palabra para trabajar juntos y espero en el Señor la podamos ver, ¿sí? Esta palabra que quiero compartirles es la palabra gratitud. Hemos estado hablando de reino, gracia y apostolado, pero yo quiero hablarle de la gratitud, ¿sí? Quiero en este momento no establecer una doctrina, pero sí mostrarle un poquito lo que el Señor nos habló con respecto a esta palabra. O sea, que si podemos subir en una medida de entendimiento, podemos darle gracias al Señor, ¿no es cierto? Yo, cuando empecé a trabajar esta palabra, digo yo porque el burro siempre va por delante, ¿no? Entonces, ahí empecé a escudriñar esta palabra y me di cuenta que esta palabra sufrió mucha violencia en el humanismo, ¿sí? El humanismo la redujo mucho a la palabra, o sea, le quitó mucho la intención del autor cuando salió de su boca. Esta palabra, cuando sale de nuestro Padre, no tiene la misma forma en nosotros. Eso es lo que lo quiero decir. Muchas veces decimos, la palabra del Señor no volverá vacía. Sí, si no pierde los intereses de Dios, no volverá vacía. Pero cuando pierde los intereses, hay riesgos, ¿sí? Por eso quiero que trabajemos esta palabra juntos, ¿sí? Para nosotros, y viéndolo y trabajándolo, y de verdad que lo hemos trabajado, la gratitud es y se da en una persona que por causa de haberse puesto a la enseñanza y obviamente trabajarla en sí mismo, diga conmigo, en sí mismo, alcanza la plenitud de su esencia. Y por supuesto puede arribar a una medida más clara del Señor, porque agradecer tiene que ver con creer y crecer en su mismo interés. Y quiero que trabajemos con esta palabra. Y si usted me da unos minutos que creo que podemos llegar a construir juntos este pensamiento. Constantemente somos expuestos a ámbitos de enseñanza, ¿sí? Estos días, indudablemente, hemos sido expuestos a ámbitos de enseñanza, donde debemos saber leer lo que la palabra está habilitando, ¿sí? Porque lo que estamos escuchando no viene a sumar al humanismo, ¿sí? ¿Saben lo que es el humanismo? Porque a lo mejor yo hablo como, bueno, no todos hicieron así que le voy a dar la definición. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el ser humano. O sea, y ahí vemos la devaluación, ¿no? Como nuestra
en nuestra administración, la palabra toma la forma y el sentido que a nosotros nos parece. Por eso cuando nosotros somos expuestos a ámbitos de enseñanza, estamos siendo reeducados por el Espíritu, es para que las palabras de Dios cobren el verdadero sentido de cómo Él las envió. ¿Sí? La palabra, sabemos que es Cristo, pero tenemos que ir trabajando palabra por palabra. Cada palabra que se instaló en nosotros de manera incorrecta, ¿sí? Podemos tener un buen tiempo para corregir, ¿sí? Lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Lo que Dios no esperaba. Lo que Dios no esperaba. Cuando no nos encontramos en el mismo interés de Dios, quiere decir que algo pasó ahí, ¿no? Hubo una interferencia. Entonces vuelvo a repetir que lo que estamos escuchando no viene a sumar al humanismo, sino que viene a quitarnos de ahí. Viene a quitarnos de esas costumbres que nos hemos apropiado, y la verdad que el Señor está quebrando con nosotros. O sea, yo le dije estos días a los hermanos que estábamos trabajando con una línea de pensamientos, pero quería dejar esto que fue muy contundente para mí, porque yo también devalué esta palabra. Porque muchas veces esta palabra la usaban en la reunión y simplemente se usaba de esta manera. Gracias por la palabra. Qué tremenda palabra. Y hemos aprendido, como les decía, hemos aprendido por ver las señales, por ver al Señor, por ver las indicaciones que venían por el Espíritu, y empezamos a ver que muchas palabras estaban siendo devaluadas, estaban siendo llevadas por el humanismo, y nos estábamos perdiendo la esencia, la sustancia de la palabra. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos pasó algo extraordinario. Cuando usted evalúa algo que Dios le ha dado para administrar, con el tiempo se va perdiendo en nosotros. Vamos perdiendo la sustancia. Lo que Dios dice ahora, nosotros lo tenemos que mirar de manera gubernamental, decir, Señor, si esto Dios dice, nosotros debemos entender juntos que no lo está diciendo porque se le ocurrió decirlo hoy, es porque seguramente alguna cosa se nos escapó. Y esto me pasó a mí, o sea, reevaluándome y mirándome a mí mismo, me di cuenta que algunas palabras que estaba escuchando hoy, y yo decía, wow, mirá la palabra, pero esa palabra te la hablé hace un año atrás. Esa palabra ya te la había dado. Esa palabra ya había venido a tu vida. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes, ¿sí? Estoy hablando y haciendo un examen de que más de una oportunidad, ¿sí? Cuando íbamos a encontrarnos con nuestro amado apóstol y la mesa apostólica, ¿no? O la mesa de papá. Él nos decía cosas que ya nos había dicho. ¿Y sabe cuál es la expresión de un padre que te dijo algo y vos no lo hiciste? Nos miraba como diciendo, se los dije el año pasado. Entonces, cuando empecé a estudiar esta palabra y vi la definición de la palabra ingrato, dije, uy, ¿en qué lío te metiste, Singo? Mire lo que significa ingrato. Olvido. Significa desprecio de los beneficios recibidos. La ingratitud es una forma de indiferencia y desprecio. Es un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estaban con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito de los demás o los favores que recibe. Yo sé muy bien, amados, que tenemos que mirar a Cristo. Pero no nos olvidemos de aquellos que lo representan fielmente, de aquellos que invierten su vida, su tiempo, para que nosotros podamos ver más claro. ¿Cuántos me siguen el pensamiento? ¿Están conmigo o se congelaron de verdad? Si no, decimos que bajen el aire. Pero quiero que estén conmigo. Sí, siga apapachando a su hermano ahí, frótele un poco para que no se nos duerma o se nos vaya. De verdad que esta palabra que acabamos de ver, ingrato, es la posición frente a la palabra que termina por afectar nuestro vínculo más importante. Este vínculo que deberíamos cuidar todos los que hemos sido reconciliados en amor.
Cuando tenemos esta posición frente a la enseñanza que hemos recibido por medio de la palabra, nos perdemos de todo. Decirle a tu hermano, cuando tenemos una posición de ingratitud, nos perdemos de todo. Y perderse no es solamente estar fuera de una congregación, sino por estar fuera de lo que Dios está hablando hoy, ahora. Ingrato es aquel que habiendo oído la verdad, no la considera. No es de su importancia. Por lo tanto, lo olvida. Sí, está bien. Sí, estuvo buena la palabra. La verdad que una palabra, gracias por la palabra. Pero no la estoy considerando. Me estoy sacando de la escena. O sea, yo no vivo eso. A mí esto no me toca, la verdad. La verdad que no se trata de que te toque o no te toque, porque no es sensorial, sino de la ruta que el Señor nos está trazando para que todos manifestemos una sola realidad. Cristo gobernándonos a todos, el sustituto. Costumbre versus amor. Son palabras intencionales de Dios que nos ordenó a nosotros. Ahora, nos estaba faltando algo, gratitud. Nos estaba faltando de que nosotros miráramos la palabra como la deberíamos de mirar. Literalmente, el ser ingrato es no valorar el beneficio que nos ha otorgado la cruz de Cristo. Y necesitamos dejar de hacer vana la cruz con acciones ingratas. Por favor, yo le ruego y le pido que haga un chequeo junto con nosotros. Porque muchas veces nos preguntamos cosas que son evidentes. ¿Sabe por qué el Señor no me considera? ¿Por qué yo no pude alcanzar esa plenitud? ¿Por qué yo no lo puedo ver? Tal vez sea por este descuido. Tal vez estoy siendo ingrato y no me estoy dando cuenta, porque si vos te olvidaste de lo que se te enseñaron en estos días, eso quiere decir que hay algo que te está faltando ver. Yo no te estoy acusando, simplemente te quiero colaborar a entender lo que nos tocó vivir. O sea que el primer ingrato que ustedes están viendo es aquel que le está predicando ahora. Y yo pensaba que yo era una persona que cuando yo le decía, apóstol, gracias por la palabra, y después de un año él me miraba con esa carita como diciendo, hijo, no entendiste nada. No viste las señales, todos estos años te estaba... Y lo digo con vergüenza. Aunque no se nota porque vieron que somos medio... Los argentinos son... Pero de verdad hay un poco de vergüenza dentro mío. Pero quiero que esto cobre sentido con los días, amados, porque cuando usted se va de acá, y esto es lo que muchas veces decimos, y usted entra en piloto automático, quiere decir que todo lo que escuchó directamente no le importó. La verdad que esto no me sirve para hacer la comida al mediodía. Te estamos dando una hoja de ruta que si todos la seguimos y dejamos que las señales se enciendan, lo que vamos a ver es la vida progresiva del Evangelio. Y empezaremos a vivir prosperidad en nuestra alma, no financieramente. Cuando Cristo crece, podemos crecer en lo otro. Porque puedes tenerlo todo y no tener nada. Pero cuando lo tenés todo, no te hace falta nada. Y todo es Cristo. Por eso no hay cosa más importante que congregar. Y entendamos congregar, porque no es que vengamos a que alguien nos entretenga con la palabra y nos calme la conciencia. No, estamos siendo entrenados. Diga conmigo, estamos siendo entrenados. Estamos siendo educados. La palabra está viniendo y está ordenando nuestra vida, está destrabando nuestra vida para que se exprese la gratitud por nosotros. Necesitamos ver una generación que está interesada en la palabra de verdad, que no te dice gracias y se va en casa, sino que te dice gracias. Y en ese gracia incluye apóstol, pastor, profeta o lo que sea, o la gracia que esté aquí adelante. Gracia que te estoy diciendo es un compromiso de que de aquí en adelante voy a trabajar por todo lo que el Padre habló, por todo lo que Él está hablando en nuestro espíritu. No van a caer como en saco roto tus palabras, no van a caer al olvido, no voy a ser ingrato. Segunda de Corintios, me gusta, y permítame leer un poquito porque cuando le decía esto, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos lo que es más que una evidencia. El Señor me decía así, la respuesta está delante tuyo. Porque era verme en el espejo, ¿no? Y la respuesta está delante mío. O sea, si
si algo de lo que Dios me dijo, yo no le di carácter gubernamental, en mí, por favor, usted hágalo con usted, en mí estoy negando la eficacia de la verdad. ¿Por qué? Porque no la creo. Si yo olvido algo tan importante como lo que Dios dice, quiere decir que no creo. No estoy creyendo lo que vos me decís. Hablábamos con las hermanas, nunca me acuerdo, pero siempre le digo Popeye y me acuerdo de Olivia. Y hablábamos, no, perdón. Vieron ahí, se les cambió los rostros. Y de verdad, que me preguntaban, ¿cómo hiciste salir de tales situaciones? Creyendo. Que todo lo que yo creía que era bueno para mi vida, no era tan bueno como yo pensaba. Y hubo alguien que llegó a mi vida y me mostró un camino superior, un camino diferente. Y creí. Y simplemente viví lo que me dijo que iba a vivir. ¿A qué le estoy animando, hermano? A que crea. Crea. Salga de la incredulidad. No, pero nosotros hace 12 años que estamos. Pero chequee su vida. Yo no le estoy pidiendo que mire al hermano, que mire a la familia que lo rodea. Mírese a usted mismo. ¿Cómo se ve hoy desde aquel día que usted conoció al Señor? ¿Cuánto de Él hoy se evidencia en su vida diaria? ¿Cuánto de Él se puede ver limpia y nítidamente en nosotros? ¿Cuánto de la palabra de verdad se ha instalado en nuestra vida por la gratitud, por la observancia que tenemos hacia la palabra gubernamental de Dios? Dios dijo y fue hecho. Y esa es la realidad. Esa es la realidad a la que el Señor nos está convidando, a lo que el Señor te está diciendo hoy. Hijo, lo que yo te diga no es algo que podría pasar. En realidad podría pasar cuando cae en las manos de un ingrato, pero en alguien agradecido, lo que Dios dice es una realidad. Que no lo estés viviendo no quiere decir que mañana no lo viva. Eso es fe. O sea, el Señor nos está conduciendo a una realidad que después cuando vos la estás viviendo, no te saca nadie de ahí. Muchos me dicen, cuando saliste de la droga, ¿no pensaste en volver? No, jamás. ¿Pero cómo hiciste? Porque cuando vos probás la realidad de Dios y te das cuenta que todo el sustituto que colocaste en tu interior no sirvió para nada, pues ¿y cómo yo voy a cambiar este amor tan genuino por algo que lo único que hacía era llenarme un rato y dejarme vacío al rato? Llenarme un rato. No, mi hermano, por esto no lo cambio por nada. No hay ningún espacio para retroceder. No hay ningún espacio en mi interior. ¿Por qué? Porque entendí lo que el Señor me estaba presentando. No era una cuestión de dominio, no era una cuestión y quiero salvar esa palabra porque nosotros tenemos como dominio, sometimiento una palabra mala, porque todo el sistema te dice no te sometas a nadie, porque si te sometes a esto. Y el Señor está salvando estas palabras en nosotros. Porque estar bajo su dominio es lo mejor que te puede pasar y lo tenés que comprobar vos mismo. O sea que las palabras que el Señor nos ha dado para estos días, las palabras que vienen para Bolivia, no pueden caer en una persona ingrata. ¿Por qué? Porque vamos a descreer y hacer que otros descrean de lo que nosotros no fuimos capaces de agradecer. De tener una mirada hacia la palabra de verdad gubernamental, decir, Señor, yo creo, y que mi creo se convierta en una realidad para otros y otros puedan ver el camino más claro. De eso se trata, no de levantar superhéroes de la última hora. Se trata de que todos veamos claro, de que todos manifestemos claro al Señor y que muchos lo puedan ver a través de la vida institucional que llevamos adelante, la vida congregacional que tenemos. Si sigue de esta manera, no será suficiente. Somos las personas que el Señor seleccionó entre tantas para demostrar que el Evangelio sí funciona, que el Evangelio es real, que todo lo que Dios dice sí es un hecho, sí se produce en aquel que lo ve de la manera que lo tiene que ver. ¿Cuántos me siguen? Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante,
A nadie conocemos según qué. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, vamos, diga conmigo, si alguno de nosotros está en Cristo, ¿qué? 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 Nueva criatura es. ¿Qué dice el remate? Esta palabra es gubernamental. Como cada mandato de nuestro Padre. Por lo tanto, escuche esto. Si mi pasado, que debería haber sido desechado, aún anda conmigo, habiendo sido expuesto a la palabra de verdad, ¿qué dice eso? Que no estamos creyendo. Que no creemos. Quiero tomar un ejemplo práctico. Quiero que lo vea y lo veamos juntos. Cuando leía este pasaje de 2 de Corintios, las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué debe pasar en un hijo que comprende la realidad de la gratitud? Si la palabra dice, dejemos de vender papa, ahora vendamos tomate, ¿por qué no lo hacemos? Es muy simple, no estamos creyendo que lo que Dios dice va a ser una realidad. Y todavía creo que lo que yo pienso, porque funciona hoy, está bueno, ¿no? Esta es mi verdad, todo lo que yo creo ahora. Pero lo triste, que la palabra gubernamental está trazando una lectura para que nosotros veamos que lo que hoy se dijo, mañana va a cambiar completamente. Diga conmigo, mañana, hoy, será caduco. Dios está diciendo algo, no para que solamente lo escuchemos, sino para que mañana, y mañana es en un minuto, en un segundo, en tu interior. Cuando nos referimos que la palabra es gubernamental, lo decimos en este sentido, que todo lo que el Señor determine inoperante debe ser destruido y obviamente desechado, porque ya no van a fabricarse más repuestos para ese artefacto. Pero siempre están aquellos que siguen buscando repuestos suplementarios en los desarmaderos de las cosas que son dadas de baja. ¿No conoce a alguien así? Este auto está dado de baja. No, pero yo voy a ir al desarmadero, yo voy a conseguir el repuesto y lo voy a seguir haciendo que funcione. A pesar de que cada vez está más despedazado. Y muchas veces nos pasa eso. Que andamos buscando en la chatarrería del viejo hombre cosas que creemos o consideramos que pueden funcionar, pueden hacer funcionar al nuevo. Lo que ha sido dado caduco no sirve más. No sirve. Tenemos que dejar de buscar repuestos para andar todavía el viejo que ha sido notificado con todas las cartas gubernamentales. Se le ha dicho que ya no va más. Y créame que en esta lista el primero soy yo. Qué buena la palabra, el Señor seguro le reveló. Sí, me reveló en una vida real del día a día. De que muchas veces Dios me decía, esto ya no va más, esto no sirve más. ¿Cuántos de nosotros hemos recurrido? Estoy hablando de lo doméstico. ¿Cuántos de nosotros hemos recurrido a lo que hemos aprendido por cultura, por costumbre, y pensamos de que esa manera violenta se iban a resolver situaciones en el matrimonio? Te callás porque acá mando yo. Yo soy la cabeza y te sujetás. Pero cuando empezamos a hablar con mi esposa, me di cuenta que había más sabiduría en ella que en quien les habla. Y empecé a escucharla. Y ella me decía, ¿pero vos qué te pensás que eso le decía yo? ¿Vos qué me venía a decir? Y seguro está celebrando esto, está viendo. Pero yo le decía,
Está bien que se arrepienta, dirá. Pero yo vine con la remera de esperanza del cielo, así que hay esperanza. Hay esperanza para quien les habla. Entonces, cuando ella me hablaba y me mostraba algunas cosas que a mí me costaban reconocer, porque yo pensaba que la manera de proceder que yo tenía era la correcta, y me decía, tenés que cambiar algunos patrones de conducta porque no son buenos. Fíjate, tratá de leer, tener una lectura de los lugares a los que te están exponiendo. No, pero yo soy así, yo funciono de esta manera. No. A ver, entonces estás descreyendo de lo que Dios te está hablando. Y eso nos afectó a los dos. Vos me conociste así. Me amaste así, sí, pero ahora el Señor nos está enseñando en amor a amarnos de otra forma, en la forma que Él lo hace. Y eso es lo que tienen que copiar nuestras generaciones. Porque así el amor de nuestro Padre pasa a nuestras generaciones. De la manera que Él ama y se expresa en amor por medio nuestro. Y es de esa manera que nosotros educamos a nuestros hijos. Por eso somos muy celosos de con quién se junta, con quién anda. Porque en casa hay un ecosistema espiritual extraordinario. Y no queremos que se metan a otro ecosistema. Nosotros sabemos lo que es el otro ecosistema. Lo conocimos muy de cerca. Sabemos cómo funciona el engaño. Entonces cuidamos de que ellas tengan el ámbito propicio para crecer en la verdad, para que mañana sean una expresión muy clara de la verdad. El ingrato es aquel que escuchando la verdad decide ignorarla. ¿Recuerda esa palabra en Segunda de Reyes? Me quedan 5, buenísimo. En Segunda de Reyes, capítulo 7, del verso 1, después lo lee. Del 1 al 2 y del 18 al 20. Eliseo respondió, escuchen la palabra del Señor, pues dice así, mañana a estas horas, en el mercado de Samaria, una medida de harina costará un ciclo. Había un problema de hambruna terrible, que dos mujeres decidieron qué hacer. ¿Recuerda esa historia? Se comieron un hijo y después fueron a decirle al rey que se querían comer el otro y el otro no. O sea, uno lo toma medio cómico, pero escuche, mi hermano, lo que estamos diciendo. Fíjese el final, voy al final. Y ahí le dice, mañana esto va a pasar. Y obviamente hay un incrédulo dijo, esto no va a pasar. Pero el profeta dice, tú mismo lo verás, pero no lo vas a disfrutar. Y así sucedió. El gentío lo atropelló en la entrada y se murió. Aquel que subestimó lo que Dios estaba diciendo, que el mañana iba a cambiar completamente. Y lamentablemente se perdió de aquello que el Señor nos había encuadrado para que veamos juntos. En muchas oportunidades hemos subestimado la voz del Espíritu y el mañana solo se nos escapó. Aunque para muchos aconteció esa realidad, en otros solo se da que las palabras mueren en el olvido. No tome esa palabra como algo ofensivo, tome esa palabra como para evaluarse de cómo usted está administrando y gestionando la palabra de verdad en su vida, en la realidad diaria que tenemos todos los días. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, del verso 25 al 29 y después del 13 al 1 al 8. Voy terminando y tratando y quiero cerrar el pensamiento. Dice, pues, estén pues atentos a no rechazar ¿qué? La voz de Dios. Porque si los que la rechazaron, a quien hablaba desde la tierra, no consiguieron escapar, ¿qué sucederá con nosotros si volvemos la espalda a quien nos habla desde el cielo? Entonces su voz hizo temblar la tierra, ahora mantiene lo que prometió cuando dijo, haré temblar una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción, diga conmigo, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden ¿qué? Las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, escuche esto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Diga conmigo, mediante la gratitud. Mediante la gratitud. ¿Sabe lo que es la gratitud? Mire lo que es o significa, o sea, en las concordancias, o en el griego, si nos gusta ver la profundidad de la palabra, significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida.
influencia divina en el corazón. La gratitud es saber que Dios está colocando su expectativa en nosotros para que su vida se vea. ¿Cuántos siguen el pensamiento? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están aquí? Es tan extraordinario poder ver esto juntos. Fíjese, voy al final de la oración, estoy redimiendo el tiempo. Voy ya casi por el verso 7 u 8, del 13, 1 al 8, voy al final. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Diga conmigo, recuerden que no te olvides, sé grato, no te olvides, deja que la palabra del Señor siga dirigiéndote para que haya expresiones de vida tan limpias y nítidas del Señor. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gratitud. Este final de la oración nos marca algo demasiado contundente. La palabra, o sea, Cristo es mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si algo no alcanzó la plenitud, porque en el medio del día a día de nosotros algo se nos perdió. Se nos perdió la gobernabilidad de la palabra. Y si algo se nos olvida, es porque todavía no ha cobrado relevancia. Terminó mi tiempo. Y me tomé unos minutos mientras el apóstol se fue y digo, termino el pensamiento. ¿Cuántos comprendieron? ¿Cuántos alcanzaron a ver? ¿Cuántos hoy podemos traer esta palabra a salud? Y salud es que esté en el estado original, funcionando de la manera que Dios esperaba. Que la gratitud funcione de manera correcta en nosotros. Que entendamos que lo que el Señor está haciendo está simplemente llenándonos de su expectativa para que la vida corporativa sea una realidad. Para que cuando nos miren a todos, lo único que se vea sea Cristo. Por eso que en esta mañana podamos considerar esta palabra. Y cuando venga o vengamos y le digamos, Apóstol Gustavo, Profeta Daniel, no. Pastor, por favor, Pastor Daniel, gracias por la palabra. Sea usted consciente, porque ¿qué nos dice a nosotros esta palabra? Voy a seguir trabajando, me voy a comprometer para que todo lo que Dios dijo en estos días, cuando nos veamos la próxima o en la próxima estación, usted vea un hecho de Dios. Vea el milagro más hermoso, que es la manifestación de su vida en nosotros. Amén. Regálale un aplauso al Señor. Gracias por estos días. Honramos al Señor.